Gracias por continuar con nosotros en este entrar en la vida del maestro Zúñiga. Queremos preguntarle, Hernán, ¿cuándo usted gana su primer premio? Porque habíamos hablado de esa ruptura, de buscar nuevos paradigmas, pero igual usted empieza a participar en certámenes, tanto nacionales como internacionales. ¿Cuándo se produce esto que luego se volvió una constante en su vida? Yo la primera vez que recibo un reconocimiento es en un evento que se da en Buenos Aires, un evento de dibujo donde se me otorga un diploma, y para mí eso era un deslumbramiento porque yo empiezo a entender que soy reconocido en mis esfuerzos. A pesar de no haber tenido estudios formales, claro, ¿no? Claro, y bueno, a partir de eso yo le debo decir con toda franqueza que estaba trabajando no para conseguir premios, pero así ha ocurrido en la vida y soy muy agradecido que eso haya ocurrido. Y como una vez en una entrevista me dijeron, bueno, usted ha ganado ese premio y ¿cuál es su emoción? ¿Cuál es su reacción? Y lo dije con toda franqueza, que lo único que me permitía el premio a mí es pagar la deuda en la esquina y que pudiera yo comprarme más materiales para seguirme expresando, pero que yo consideraba que el arte no era una especie de competencia como de carrera de caballos y que uno trabajara para los premios. Así es. Pero yo he recibido muchos premios y estoy agradecido por eso. Pero no creo absolutamente en los premios, porque más bien creo yo en una disciplina que va marcando a un verdadero artista y que le permite formar niveles de autocrítica para él mismo premiarse, justipreciarse o entender que tiene falencias en sus medios de expresión. Y además hay que estar en una búsqueda constante, porque un artista claro. Como ser humano no pueden quedarse en lo que están, siempre buscamos algo diferente, algo más, ¿no? Claro, porque la esencia de artista, cuando uno toma conciencia que tiene, digamos, esa gracia, esa virtud con que le ha dado la naturaleza, uno es artista las 24 horas del día. A tiempo completo. Sí, claro, porque con todo derecho otras personas pueden ser artistas del domingo o como por entretenimiento, que están en pleno derecho, claro. Derecho, por supuesto, pero ya la conciencia de ser un artista integral, uno respira de esa manera las 24 horas del día. Y más que nada, el hecho de ser artista va más allá de la situación de que uno tenga una habilidad manual, una habilidad vocal, una habilidad corporal. Va más allá, o sea, uno lo que pretende es ser artista en el arte de la vida. Tiene toda la razón. Estoy hablando de un comportamiento ético que frente a la vida, claro. Exactamente, yo suelo decir a mis discípulos que el artista es un sacerdote, ¿sí? Que está oficiando siempre. Claro que sí. Qué bien. Y que más que ejercer una religión, lo que ejerce es una vocación espiritual. Una especie de apostolado. Es verdad, yo leí por ahí alguna anécdota de que usted se cambió de colegio solo porque no quería cortarse el cabello, ¿cierto? Sí. Claro. Todavía le quedan esos rezagos de rebeldía, ¿no? Claro. Es que la esencia consustancial de todo artista es una rebeldía natural. Es decir, un perfil anárquico que le permite precisamente ejercer una estética que es singular y que tenga incidencia en lo colectivo. Cuando uno estudia a estos grandes artistas del Renacimiento, se ha acuñado inclusive la palabra renacentista para decir de aquellas personas que no solamente se dedican a un arte, sino que son multifacéticos. Es su caso, porque usted escribe poesía, usted pinta, usted esculpe, hace grabado. ¿Cómo le calza a usted esto de renacentista? Es una muy buena cita porque la palabra renacimiento tiene acepciones etimológicas y significativas amplísimas. Fíjese usted que en cada locación de Europa se da un renacimiento. El renacimiento alemán no es lo mismo que el renacimiento francés ni el italiano. Pero digamos, si queremos mencionar este hecho, como por ser el renacimiento italiano, debemos fijarnos que la intención de renacer, de reformar, de restaurar una posición de la estética lleva una manera de ser definida, lo que en el Renacimiento italiano se dio en llamar la maniera, o sea, una manera, el manierismo. Así es, que va hacia sus últimas consecuencias, ¿no? Y que significa
una postura, una gracia, un perfil. En el caso del Renacimiento italiano, el manierismo era il discorso, o sea, el movimiento consustancial y genérico de lo que significaba el Renacimiento italiano. Entonces, tomando este ejemplo, en cada artista que se permite renacer cada día, va descubriendo una manera. Ahora, o sea, no es tan común el que un pintor haga también poesía. Usted lo hace paralelamente, lo uno inspira al otro, va cada uno por su lado cuando empezó a escribir. La pregunta es interesante. Yo vengo escribiendo paralelo a cómo aprendí a dibujar. Digamos que tiene que ver de una manera paralela, digamos, a la caligrafía, considerando que el dibujo es una gestión y un gesto caligráfico. Para mí también el hecho de la poesía es una situación caligráfica. Porque a mí me encanta escribir a mano. Y claro, sí uso la computadora. Y va dibujando las letras. Exactamente, debo decirlo sin alarde, que tengo muy buena caligrafía, sí. Y quiero seguirla teniendo, porque grafológicamente es una expresión del espíritu y que es una especie como de electroencefalograma de cómo uno es por dentro. Esto hace pensar en conexiones cerebrales, hace pensar en una relación mente-mano, ¿no? Porque estamos hablando de caligrafía, de dibujo, pero al mismo tiempo de contenido. Absolutamente. Fíjese que esta reflexión se conecta con lo que los surrealistas le llamaban la escritura automática. Es decir, la expresión de un pensamiento como espontaneidad, que tiene mucho que ver el subconsciente, y lo que se llama el ipso facto. Y que está aquí. Sí, y que está muy conectado también con una disciplina espiritual que es el budismo zen, lo caligráfico, de cómo esos pueblos orientales eran capaces de hacer un ejercicio de meditación y dejarse conducir la mano como de una manera automática. Entonces tiene que ver absolutamente con una disciplina espiritual para conectarse con energías seculares que está conectada con el todo. Pero que en el fondo tiene que ver con una causalidad. Porque en la ciencia se habla de la serendipia, ¿no? Es decir, la posibilidad de descubrir algo siempre que usted tenga el conocimiento, porque si no se lo pasa por alto. Claro, entonces es una casualidad con una causalidad. Correcto. Maestro, esto es bien interesante y nos podríamos pasar horas hablando de las casualidades y las causalidades, pero también tenemos que ir hacia lo que es ya su expresión artística, hacia lo que usted va construyendo a lo largo de estos años. ¿Cómo caracteriza su propia obra usted y cómo la dividiría si es que es necesario hacerla en estadios, facetas o periodos? Yo podría decir que la mayor búsqueda se resume en una palabra, en identidad. Considerando que los pueblos de América y el individuo latinoamericano somos mestizos, pero correspondemos como seres humanos a seres vivientes que hemos perdido una identidad, que en nuestro caso es una identidad precolombina, de civilizaciones que aquí reinaban y que eran seres galácticos perfectamente constituidos con un arte, con una ética, con una estética, es decir, con un perfil global que los hacía casi divinos. Sin embargo, hay un afán de simplicidad tan grande que muestra a los antiguos habitantes de lo que actualmente es el Ecuador solamente como incas, y no es así. Nada que los ver. incas, sí, pero es que hablamos de la recuperación del Tahuantinsuyo, de los incas, de los quichuas, cuando nosotros sabemos que aquí los valdivianos son mucho más importantes que aquellos quichuas que nos dominaron por tal vez 80 años, ¿no? Frente a milenios. Entonces hay una simplicidad también y hay un afán de demostrar una cosa cuando en realidad somos otra. Claro, digamos, la incidencia del imperio inca, que era un imperio expansionista, conquistador, podríamos decir que es apenas un periodo corto que tiene que ver en su paso por nuestro país y que hizo aportaciones también, pero en desmedro de lo que había, de un pasado que era luminoso y extraordinario, porque si hablamos de Engoroy, Valdivia, Jamacuaque, los amantes de Zumpa, esa era nuestra pero los Bahía, identidad, en fin, tantos, ¿no? Y que todo esto fue hollado por
por la conquista y por los procesos de colonización y sin desmerecer como efecto negativo también los procesos de neocolonización actual que nos permite seguir perdiendo identidad. Usted me hacía la pregunta y yo me refería a esto de la identidad porque esto compromete, cuando digo identidad, en ir formando inevitablemente un estilo. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que yo soy eminente figurativo, soy expresionista neofigurativo, porque eso es lo que me corresponde en mi tránsito y en mi evolución. Pero antes hice también mucha investigación de lo que se debe llamar el arte ancestral. Y también tengo periodos que he estado yo investigando y haciendo resumen en el abstraccionismo. Es decir, creo que ningún artista puede reprimirse de experimentar distintas formas de expresión, ismos, tendencias que le permita hurgarse a sí mismo y buscar o pretender una forma de expresión que resulte objetiva, consustancial a lo que quiere expresar. Es decir, el maestro Zúñiga sigue buscando su identidad en medio de su trabajo y con sus alumnos. Regresamos para continuar hablando sobre aquello.